Queridos hermanas y hermanos, bienvenidos en el estudio del Departamento de Escuela Sabática, la Asociación General. Estamos juntos con nuestra querida hermana Raquel. Bienvenida, Raquel. Y tenemos una lección muy preciosa y muy especial que habla de los pocos. La lección pasada hablaba de la mayoría, de los muchos, y ahora vamos a hablar de los pocos que son los hijos e hijas de Dios. Pero antes de empezar nuestro estudio, nos gustaría invitar la presencia de Dios en nuestro estudio, teniendo una oración en silencio. Amén. Los pocos. Es muy interesante la cita de Testimonios para la Iglesia, tomo 3, hace un sumario de la lección y del tema más importante, pero no tenemos mucho tiempo porque tenemos 10 preguntas y todas esas 10 preguntas tienen contenido importante, interesante, no solo para nosotros, pero para todos ellos que participan en estos estudios. La primera parte, o vamos a decir, la lección tiene dos partes en general. La primera parte tiene que ver con la explicación de los pocos. ¿Por qué la Biblia habla de los pocos? ¿Quién son esos pocos? ¿Y por qué Dios está trabajando y usando los pocos en su obra y de qué manera? Y eso es prácticamente de la pregunta número 1 hasta la pregunta número 6. Estamos estudiando varios ejemplos del Antiguo, del Nuevo Testamento, y vamos a considerar varios textos también de ambos, del Antiguo y Nuevo Testamento. La segunda parte de la lección está concentrada más dirigida a las calidades y los frutos de esos pocos. ¿Quién son esos pocos? ¿Por qué Dios ha elegido esos pocos y qué calidades tienen ellos? Y también podemos sacar la conclusión, es muy importante, que son para nosotros, cómo podemos nosotros ser partes de esos pocos y qué actitudes o qué calidades tienen ellos. No debemos olvidar la última pregunta, que es prácticamente la más importante en esa lección, porque habla del bautismo del Espíritu Santo. Sin considerar esta pregunta podemos llegar casi a una conclusión equivocada, que las obras son tan importantes que como que nosotros podemos recibir la salvación por tener frutos y obras de santidad y de santificación. Pero en la pregunta 10 entendemos que todo eso es prácticamente son frutos del bautismo del Espíritu Santo, y sin este bautismo del Espíritu Santo nosotros no podemos tener esta santidad que es requerida por el Señor. Tampoco podemos participar con éxito en la obra misionera y hacer la obra de nuestro Señor Jesucristo. La lección tiene muchos detalles, es muy interesante, muy importante. Hay muchos ejemplos que se pueden extender hasta hacer de cada uno de ellos una sermón, pero debemos intentar hacerlo as corto posible para no salirnos del tiempo asignado para la escuela sabática. Y si es necesario, en la tarde, en el sábado, podemos extender los temas que estamos tocando en la escuela sabática. Con ayuda de Dios nos gustaría ahora comentar las preguntas en más detalles, y gozamos también con la presencia de nuestra querida hermana Raquel, que nos puede también compartir su opinión y sus conclusiones del estudio. ¿Qué dice la primera pregunta? ¿Qué respondió Jesús cuando
se le hizo una pregunta acerca de la salvación. Y esa pregunta de salvación tiene que ver con los muchos y con los pocos. ¿Qué dice el Señor, Raquel? Sí, los discípulos estaban preocupados por el número que seguía a Jesús, por la aceptación de la mayoría. Y entonces constatan que Jesús tampoco tiene las mismas expectativas que ellos, lo cual les impresiona y les preocupa, y formulan la siguiente pregunta a Jesús: ¿son pocos los que se salvan? De hecho, era casi afirmativa la pregunta expuesta, y ahora el Señor Jesús contesta en una forma muy enfática y específica: esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Así que la perspectiva del reino de los cielos que tenían los discípulos era el de una salvación corporativa, como nación. Ellos eran los elegidos, ellos eran los que se salvaban y ellos eran una multitud. Sin embargo, en esta declaración de Jesús, contestando a la pregunta de ellos, se observa que no corresponde a la perspectiva que ellos tenían y que se les había enseñado y se había instaurado como un elemento doctrinal en el cuerpo de comprensión de la verdad en el tiempo de Jesús entre el pueblo de Dios. Entonces, ellos entienden aquí que no es una cuestión corporativa, la salvación no es grupal, es individual, y que esa individualidad consiste en la actitud específica que se tiene ante la aceptación y el seguimiento de la verdad. Y el Señor lo expone así: esforzaos. Así que exige una toma de posición específica por parte del ser humano. Y eso va a abocar por sí mismo una toma de decisión, y se dice por la puerta angosta, porque muchos procurarán entrar. No quiere decir que el reino de los cielos está limitado y está preseleccionado quiénes van a entrar o no, pero aunque muchas personas aprecian la verdad, valoran también el conocimiento de la palabra de Dios, pero no están dispuestos a esforzarse, a renunciar y a tomar esta decisión como final. Por lo tanto, no entran. Así que el elemento significativo no es la pertenencia, lo cual para los judíos de aquel entonces era una condición obvia para la salvación. No es la pertenencia, es la actitud, es la capacidad de decisión y es la selección de las opciones en nuestra vida. Muchas gracias. Sí me gustaría poner un poco la atención en el segundo testimonio. La primera línea dice: al hombre se le ha destinado una parte en esta gran lucha por la vida eterna. Cuando leemos hasta aquí, deja la impresión como que un porcentaje de la salvación debemos lucharlo solo y debemos hacer algunas obras grandísimas para que alcanzar la salvación. Pero la segunda parte explica la primera y dice: debe responder a la obra del Espíritu Santo. Es una obra del Espíritu Santo que Dios hace en nosotros. La obra nuestra es responder a esta voz del Espíritu Santo, obedecer este voz suave que puede dirigirnos y también compartir el poder que nosotros necesitamos para obtener este gran poder a resistir, para resistir la tentación y ser fiel a Dios. Seguimos adelante con la segunda pregunta. ¿Quedaban personas que obedecían a Dios en el antiguo Israel? Tenemos la foto del nuevo Israel ahora aquí en el fondo. Pero ¿qué pasó en el antiguo Israel? Bien, Israel era una nación, y era una nación con millones de habitantes. Y esto les enorgullecía
y de alguna manera era un argumento de defensa para su acceso a la salvación. En el Antiguo y en el Nuevo Testamento, las dos citas que tenemos de Isaías y Romanos, nos explica que ese no es un elemento significativo ante los ojos de Dios. ¿Por qué? En Isaías se nos dice claramente que Él ve a los fieles únicamente como un resto pequeño. Y más nos dice todavía el versículo siguiente, cuando expresa claramente que únicamente el rebusco, los que quedaren, los que fueren dejados, los que estén registrados entre los vivientes en Jerusalén, esos serán los llamados santos. Esta descripción es muy significativa y es importante entenderla en la dimensión presente. No era el hecho de estar en Jerusalén, no era suficiente ser nominalmente de palabra o de nombre perteneciente al pueblo de Dios para ser salvo, sino que había que estar entre los vivientes registrados. Podemos estar muertos dentro de la iglesia, podemos estar muertos en nuestros pecados, en nuestra decadencia espiritual, y por eso el tema genérico de las lecciones es reavivamiento y reforma. Y volvemos a enfatizar esta lección, que este reavivamiento es un despertar, es un reforzar, es un levantar de nuevo la condición espiritual y transformarla de acuerdo a la imagen de Dios. Así que el estar en el pueblo de Dios, debemos estar entre aquellos que están vivos y que actúan y que realizan labores para la honra y la gloria de Dios. Y tal como se nos dice en Romanos 11:5, ha quedado un remanente. Dios tiene un grupo pequeño que ha sido escogido por gracia, no por nacionalidad, no por pertenencia a un grupo determinado, sino únicamente por la aceptación de la salvación en Cristo Jesús, por obediencia y por fe. Muchas gracias, muy interesante. También es interesante el ejemplo o la ilustración que tiene nuestra querida hermana White, y una de las visiones que tenía, me fue mostrado un tren de coches de ferrocarril y todo el mundo está prácticamente en este tren. La diferencia de un camino normal, vamos a decir, es que todo va bastante lento, despacio, y uno puede regresar o retroceder de este camino, pero en un tren eso es imposible. El tren tiene una velocidad, dice, increíble, entonces es imposible también a cambiarse de tal tren. Entonces, si el tren no para, pero no, este tipo de tren, el destino del tren es prácticamente la muerte. Por eso es muy importante que nosotros entendemos en qué tren estamos. Si tomamos la decisión correcta, si estamos con Dios, entonces podemos contar con la protección. En contrario, si no estamos, entonces corremos el peligro a resistir, no al pecado, pero resistir a la influencia del Espíritu Santo. La pregunta número 3. ¿Cuántos se salvaron en los millones de personas en el días de Noé? Ahora vamos a ver algunos diferentes ejemplos del Antiguo Testamento. La pregunta número 3 habla de Noé, después vamos a hablar también de Gedeón, vamos a hablar de Jonatán, pero ¿qué pasó en el tiempo de Noé, Raquel? Bien, el ejemplo de Noé es muy significativo por el hecho de que implicó una destrucción por agua. Y sabemos que esa tiene un paralelismo importante con la destrucción por fuego que se realizará al final. Bien,
Aquí se nos habla de varios elementos importantes. De la vasta población antediluviana, únicamente 8 personas fueron salvadas del agua. Esa no fue una decisión de Dios, la salvación de 8. Que todo el resto se perdiera. Sabemos que muchos se salvaron, pero fallecieron antes del diluvio. Que la gran mayoría, los millones de la población muriera, fue una decisión personal. Por eso el Señor dio 120 años de gracia, ejemplificados por la construcción del arca y por la predicación constante de Noé. Así que la opción a la salvación, la opción a rechazar la destrucción final, estaba totalmente de la mano de todo poblador de la tierra en aquel entonces. Ahora, que solo se salvaran 8, dependió de la decisión, la actitud y el comportamiento que asumieron en cuanto al reconocimiento de la soberanía de Dios, su supremacía y la aceptación de esta destrucción del planeta. Así que este elemento es realmente importante. No es que Dios destituyó a todos los demás, preseleccionando o favoreciendo a estos 8 en lugar de los demás. Fue la decisión del ser humano la que determinó el fin, el número. Muchas gracias, muy importante. Prácticamente podemos decir que, bueno, de un punto de vista, Noé, solo 8 personas entraron en la arca. De otro punto de vista, podemos decir que Noé sí llegó a salvar su familia. Y todos los miembros de la familia entraron en la arca. Lamentablemente hoy día podemos decir que muchas de las familias de los creyentes, hasta los pastores y obreros, no están en la fe. ¿Qué significa? Que, bueno, fue difícil, pero él logró a salvar su familia. Y eso es muy importante para todos nosotros. También no debemos decir, tenemos 8 miembros en nuestra iglesia y estamos listos para el arca, entonces no necesitamos más a trabajar y hacer obra misionera. Tampoco fue esa la situación de Noé. Él predicaba 120 años y no paró a predicar hasta el último día, cuando Dios lo dijo que entrara en la arca. Así que todos los habitantes de la tierra en ese tiempo fueron advertidos para el diluvio. Y ese es un trabajo que espera el pueblo de Dios hoy día. Y claro, lo podemos hacer y alcanzar solo por el poder divino, pero debemos participar, debemos dar nuestra parte y agradecer a Dios que tenemos ese privilegio a participar en este trabajo. La pregunta número 5 dice, ¿por qué no es adecuado comparar el tamaño de la iglesia, vamos a decir la cantidad, la imagen de la iglesia de Dios con de otras organizaciones? Porque ese no es el elemento que Dios usa, simplemente. Es decir, esa puede ser la normativa o la actitud genérica dentro de nuestra sociedad. Bueno, ¿tú cuánto tienes? Tanto eres. ¿Cuál es tu origen? ¿Cuáles son los logros que has alcanzado? ¿Dónde están todas las cosas que tú has hecho? Ese no es el argumento para Dios. Y si podía existir este peligro, que de hecho se constató entre el pueblo fiel de Dios, Dios todo el tiempo le recordaba que los eligió porque erais el más insignificante de todos los pueblos. No hay nada que nosotros podamos ofrecer a Dios como una precualificación para la salvación. No existe. Y por esa razón Dios le recordaba al pueblo de Israel que los eligió a ellos en la condición más deplorable
que pueda estar un ser humano o una nación, y es la esclavitud, que es peor que la muerte prácticamente. Bien, entonces, no es la cualificación personal que podemos aportar, sino la actitud, decisión, acción que realizamos por medio de la ayuda de Dios. Y se nos describe en una cita conocida de Apocalipsis 12:17, al decir, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Así que lo que Dios considera significativo, definitivo y final es nuestra relación con Dios, la obediencia y la fe, la decisión y la ejecución, la proporción de conocimiento con la práctica del mismo, la vivencia de la verdad de acuerdo a la intensidad de la aceptación de la misma. Esto es definitivo para Dios. Y estos serán los elementos que regulen el sí o el no también en el tiempo final. Muchas gracias, muy interesante. Yo creo que el punto central de por qué estamos estudiando este tema de la minoría o de los pocos es también aquí en ese testimonio, el último testimonio dice, testimonios para la iglesia, tomo 5, nunca os avergoncéis de vuestra fe, de nuestra iglesia, nunca os avergoncéis. Podemos ser poco, podemos ser débil, quizá no tenemos las instituciones que tienen otras iglesias, otras instituciones sin fines de lucro, pero que Dios no depende de eso. Dios elige su pueblo no por eso, exactamente por la humildad que nosotros necesitamos, Dios elige su pueblo. En lo mismo tiempo debemos entender que para obtener calidad necesitamos cantidades, necesitamos cantidad de contactos misioneros para obtener algunos para los estudios bíblicos. Necesitamos cantidades, números de estudios bíblicos para obtener algunos que se deciden para el bautismo. Y necesitamos cantidades de gente que se deciden para el bautismo, porque muchos de ellos también un día pueden abandonar la iglesia. Así que es importante pensar que nunca debemos ser satisfechos con el alcance de nuestra obra misionera. Debemos seguir adelante e intentar hacer todo posible para obtener más y más gente que conocen la verdad, que se deciden para la verdad. Muchas veces si tenemos pocos miembros, entonces sucede un otro fenómeno, que la gente no pueden o no quieren decidir a excluir una persona porque dicen, bueno, no va a quedar nadie. Entonces es cuando se rebajan los principios y entonces esas pautas importantes de la preparación no puede suceder en la iglesia por falta de un movimiento constante, de entrada constante de nuevos interesados y miembros. Pregunta número 6 dice, ¿es suficiente ser bautizado y miembro de una iglesia para la salvación? Raquel, ¿qué dices? Bien, esta pregunta ocupa casi el centro de la lección y es importante que le demos también el significado que como tal tiene. Podemos tener dos tendencias. Una, que era la del pueblo judío, es la salvación corporativa. Simplemente porque pertenezco al pueblo de Dios está garantizada mi salvación. Por el hecho de que yo me bauticé y mi nombre fue escrito en el libro de los cielos, esa es ya mi seguridad absoluta de la salvación. Bien, eso sería una conclusión equivocada. ¿Equivocada en qué sentido? Es decir, no es la membresía la que amerita la salvación.
El deseo de salvación es el que promueve la membresía, pero no es la membresía en sí la que garantiza la salvación. Obviamente, si tenemos la oportunidad de ser miembros, es un honor y es un privilegio y es el más elevado pacto que nunca un ser humano puede realizar con Dios, más que el bautismo. Así que este es una condición, pero no es una garantía, y este elemento tenemos que entenderlo. Ahora, ¿esto qué quiere decir? Dentro del contexto de la cita que tenemos de Mateo 22, quiere decir que por el hecho de haber sido llamados, no significa que hayamos sido escogidos. Ahora, la elección no es arbitraria por parte de Dios. No es que Dios simplemente hace una preselección basada en X atributos subjetivos. Él explica claramente en esta cita a su pueblo cuáles son los requisitos que él observa y identifica entre aquellos que elige como sus hijos. No es una declaración verbal, sino que es la práctica. Aquí vemos tres elementos significativos. Se escucha la palabra, se entiende y se practica. Aquí estamos hablando dentro de la Iglesia de Dios. Tenemos esos dos grupos humanos, el que ha escuchado, el que ha declarado formalmente su pertenencia al pueblo de Dios y es un miembro de iglesia, pero se ha quedado en la mitad de terminar su carrera. No hace. Entiende, ha escuchado, acepta, pero no practica. Es decir, no se ha terminado todo el proceso. Así que la selección de Dios no depende de un gusto propio. Depende de los principios, la actitud, la vida, la decisión y la acción de cada uno de los miembros individuales de su pueblo, en que escucha, entiende y hace, en la misma proporción. Muchas gracias. Muy importante esta pregunta, considerando el contexto histórico del tiempo de la Primera Guerra Mundial, es muy importante. Porque muchos dijeron en el tiempo de Jesús, somos judíos, somos hijos de Abraham, entonces vamos a ser salvos solo por pertenecer a este pueblo. Eso fue la creencia en tiempo de Jesús. Hoy día también se puede escuchar, somos adventistas, tenemos la verdad, entonces ya tenemos todo lo necesario para la salvación. Entonces muchos entienden que por tener la teoría de la verdad, entonces es suficiente y pueden entrar en la salvación. Esta pregunta clarifica que cuando viene el tiempo de la crisis, entonces se demuestra quién de verdad no solo conocía la teoría de verdad, pero obtuvo el poder del Espíritu Santo que lo capacitó para ser victorioso en la lucha contra del Satanás. Y eso es muy importante. Así que, queridos hermanos y hermanas, si estamos bautizados, eso no es el fin de nuestra vida espiritual o de nuestra preparación espiritual. En contrario, es solo un principio. Muchas veces, una vez bautizados, nuestros queridos hermanos y hermanas se olvidan de estudiar la verdad y hasta se olvidan muchos de los puntos de los principios de fe. Y debemos no solo no olvidarnos, debemos confirmarlo, debemos profundizarlo, debemos estudiarlo todo el tiempo y practicarlo más que todo en nuestra vida. Siguiendo adelante, la próxima pregunta, prácticamente 7, ahora empezamos de ver esa lección en la práctica. ¿Qué tipo de gente y qué experiencia hicieron estos pocos que son los hijos de Dios? ¿En qué condición espiritual se encontraban los verdaderos creyentes en el fin del tiempo? Las dos citas, una en el Antiguo y otra en el Nuevo, nos confirman cuáles son los atributos o las cualidades que desempeñan o desarrollan e identifican aquellos que son
los fieles de Dios? Esta pregunta también nos debe ayudar para marcar nosotros mismos en qué estamos bien y qué es lo que todavía nos falta. Así que es como una especie de cuestionario personal. Entonces, el primer elemento significativo es un pueblo humilde y pobre. Sabemos que como pobreza no implica y humildad únicamente la carencia de posesiones, implica también la actitud espiritual que nosotros asumimos, porque podemos ser orgullosos de nuestra pobreza espiritual, lo cual es una soberbia religiosa. Entonces, tienen una actitud de reconocimiento a la autoridad de Dios y son absolutamente conscientes de su condición paupérrima espiritualmente hablando. Siendo conscientes de nuestra condición pecaminosa, nuestra dependencia de Dios es tanto más vital y necesaria. Ahora bien, ellos tienen una confianza absoluta y completa en Dios. No se centran en sí mismos, no permiten la supremacía al propio yo, sino Dios es su orientación, su blanco a alcanzar, y su vida es el fiel cumplimiento de la voluntad de Dios en su propia existencia. Pero tenemos más características. No cometen injusticias, no hacen cosas incorrectas con propósito, sistemáticamente y por el gozo de hacer el mal. Esto es algo totalmente ajeno porque aborrecen el pecado. Dios ha hecho esa obra en el corazón para que se produzca esa enemistad contra el mal por la obra del Espíritu Santo. Lo que hablan es verdadero, es cierto. No mienten, no manipulan, no pervierten ni la realidad, ni la verdad, ni la perspectiva acerca de ellos mismos. Y por lo tanto, el Señor garantiza su protección, su cuidado y su asistencia para su pueblo, que se identificará en el tiempo del fin precisamente por estas características. Fidelidad, verdad, en conocimiento y en práctica. Absoluto compromiso con la verdad que se conoce. Interesante son las características que se mencionan aquí en Sofonías. Se parecen mucho en las características de 144.000 en Apocalipsis y armoniza totalmente con los restos de los puntos de nuestro principio de fe. Pero esa pregunta puede ser entendida que primero debemos demostrar que no hay mentira, que no hay iniquidad, que no hacemos pecado y todo eso. Entonces vamos a calificar en la salvación. En contrario, es que Dios no demuestra. Primero Él no muestra la salvación, y si nosotros aceptamos esta salvación por fe en Cristo, entonces ese milagro sucede y el Espíritu Santo obra en nosotros estas calidades que estamos mencionando. En contrario, tenemos mucha gente intentando alcanzarlo por su propia fuerza. Recordémonos a Pedro, que estaba dialogando con Jesús y decía: yo voy a morir, estoy dispuesto a entregar mi vida por ti. Y Jesús le dijo: no, te vas a denegar, ¿se llama? Me negarás. Me negarás 3 veces esta noche. Imagínense hasta qué punto podemos engañar nuestra propia nuestra propia opinión de nosotros mismos. Podemos pensar que somos muy preparados, que somos muy santos, que somos muy decididos y dedicados, pero cuando viene la prueba, entonces es cuando se muestra si de verdad tenemos ese nivel espiritual o no lo tenemos. Imagínense que los 70
apóstoles, todos recibieron el Espíritu Santo y podían hacer hasta milagros. Dicen que los espíritus malignos le obedecían, pero Pedro todavía no fue convertido, y tenemos también los muchos, la mayoría, que abandonaron a Jesús. ¿Qué significa eso? Que podemos tener el Espíritu Santo en cierta medida, pero si no tenemos la medida suficiente para combatir el diablo y combatir los pecados, entonces todavía no estamos preparados para entrar en tiempo de crisis. Y estamos hablando de los últimos tiempos, que necesitamos no solo la lluvia temprana, necesitamos la lluvia tardía para que podamos combatir y sobrevivir en el tiempo de las plagas. Bueno, seguimos adelante. La lección es muy interesante y muy importante. La pregunta 8 es muy interesante. ¿Qué característica especial identifica la iglesia remanente? Es interesante comprobar que los fieles, los pocos, no solamente centran toda su vida y se rinden completamente al poder de Dios, sino que ellos son conscientes de la condición de la iglesia, de la condición de la sociedad, y entonces asumen una actitud. Y este es otro elemento que identifica a los pocos fieles. Veamos cómo lo describe Ezequiel, lo cual confirma también el Evangelio de Mateo por declaraciones propias de Jesús. Y le dijo Jehová: pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Así que esos pocos dentro del pueblo de Dios, por favor, no olvidemos que estamos hablando en el marco de la iglesia. Tenemos un grupo humano que escucha, conoce, profesa, no practica, y en las filas del pueblo de Dios se está introduciendo características y condiciones que no corresponden a la verdad. Por eso el tema genérico de la lección es reavivamiento y reforma. Y ahora estos pocos son conscientes de que se practican, de que hay actitudes, hábitos, modos de ver las cosas banales, terrenales, no espirituales, que son vistas por Dios como abominaciones hechas dentro de la iglesia, dentro del pueblo de Dios. Y aquellos que son conscientes de su naturaleza, que claman a Dios por perdón, también ruegan por sus hermanos, ruegan por la condición de la iglesia, pero no lo hacen en una forma superficial o genérica. Aquí se nos dice que gimen y que claman, lo cual quiere decir que es una actitud de angustia interior profunda y que es constante y permanente. Así que únicamente aquellos que tienen una actitud así de interés, de preocupación, de ansia, de que haya un cambio dentro del pueblo de Dios, de que haya un reavivamiento y que haya una reforma, son aquellos que recibirán la señal, que sabemos que es la identificación del cuarto mandamiento para formar parte de los salvos en el último tiempo. Así que es muy, muy importante que usemos esta lección como elementos de autoexamen para valorar si solamente me preocupo de mí o siento la carga, el peso de la condición de la iglesia y de mis hermanos que me rodean. Ese debe ser un tema de oración, de preocupación y de acción. Muchas gracias. Es muy importante llorar y sentir este dolor por el pecado. Lamentablemente muchas veces este punto de vista se entiende de una forma equivocada, que significa que criticando la iglesia, criticando el liderazgo de la iglesia, entonces ya cumplimos con esa tarea, que lamentablemente es algo totalmente diferente. Criticar es un asunto
lamentar los pecados y intentar y hacer todo posible a colaborar para santificar a nuestras familias, nuestra iglesia, y hacer, bueno, elevar el estándar espiritual, son dos cosas totalmente distintas y diferentes. Por eso que Dios nos puede ayudar a encontrar el equilibrio correcto para que podamos avanzar espiritualmente, no solo como personas, pero también como iglesias. La pregunta número 9 vuelve otra vez en el personal. ¿Por qué debe cada persona llorar y lamentar por sus pecados? Ya es una aparente contradicción. El versículo de Sofonías decía que los santos no tienen iniquidades. San Juan dice que no tienen pecados. Entonces aquí, ¿por qué dice que esas personas elegidas lloran y lamentan sus pecados? Las personas que están más cerca de Dios son aquellas que más conscientes son de su propia pecaminosidad. Precisamente la cercanía a Dios nos hace más sensibles al pecado, a las faltas y a la enormidad del mal en el mundo, en la iglesia y en nosotros mismos. Esta declaración de Santiago 4, 7 al 10 es muy importante desglosarla en cada uno de sus pasos, porque de nuevo nos permite tener esa lista para marcar en qué punto estamos nosotros espiritualmente. El primer elemento es: someteos pues a Dios. El acto del sometimiento es un acto de rendición, es un acto de entrega a un poder que se considera superior. Y ese acto de completa entrega es un acto por medio del cual el ser humano reconoce su incapacidad y accede y clama por la capacidad que Dios puede darle, reconociendo así la única autoridad en su vida, la de Dios como suprema y soberana. Este elemento es básico para nuestro progreso espiritual. Y entonces, ¿qué significa? ¿Que no hay que hacer nada más? Tiene que haber un acto de resistencia al mal. Si ha habido un acto de sometimiento al bien, tiene que haber entonces un acto de resistencia al mal. Debemos, con toda nuestra energía y con toda nuestra capacidad, clamar a Dios para apartarnos de lo que está mal. Y Él va a garantizar la victoria. Pero en nosotros está el deseo, la petición y la formal expresión de esta resistencia. Y entonces el mal huirá de nosotros. Así que esos tres pasos son para respetar en todo progreso espiritual. Debe producirse una cercanía a Dios. Debemos dar el paso para decir: Señor, yo quiero que tú estés en mi vida. Ese es el anhelo más grande que tiene mi corazón. Y el Señor lo va a cumplir. El Señor nos va a hacer meritorios de ese deseo que brota de una decisión profunda y sincera. Y entonces empezará nuestra limpieza de manos en la acción. Habrá una purificación y una certeza y firmeza en nuestra mente. No tendremos más ese doble ánimo, que a veces nos parece que sí, a veces nos parece que no, hoy me conviene, mañana no me favorece, etc. Seremos personas estables, perseverantes y constantes en el bien hacer. Y nuestros corazones serán purificados. Dios hará esta obra por la entrega de nuestra voluntad a Él. Y a partir de ahí el Señor nos dice que Él dará la paz, el reposo, la protección y el cuidado que Él ha prometido para perseverar en el bien, para que la exaltación sea dada en ocasión de su segunda venida. Amén, amén. Muy importante
un tema muy importante. Que Dios nos bendiga para que podamos poner la necesaria atención al tema de la preparación para el bautismo con el Espíritu Santo. Debemos entender también que esta lección nos aclara que no importa el nivel de santidad que nosotros recibimos por parte del Espíritu Santo, nunca nos vamos a sentir como personas que no tienen pecado. Más grande es la proporción del Espíritu Santo, más pecadores nos sentimos. Y eso es un fenómeno espiritual porque sabemos que la santidad prácticamente proviene por el Espíritu Santo, por ese poder sobrenatural, y no proviene por nosotros mismos. Y en el momento cuando el orgullo toma su lugar y empezamos a sentirnos santos y elevados, es exactamente cuando nosotros nos apartamos del Espíritu Santo. También cuando revisamos las cartas de todos esos mártires en el tiempo de la Segunda Guerra Mundial, vemos que, por ejemplo, ellos escriben a sus parientes y se despiden con sus últimas cartas diciendo que pronto, mañana quizá lo van a fusilar y él va a encontrar la muerte. Y ellos dicen, pero yo no puedo decidir diferente, yo no puedo transgredir la ley de Dios. Esto no puedo, es porque el Espíritu Santo tiene un poder ¿cómo vamos a decir? Tan grande en la vida de los creyentes, que la opinión personal ya no tiene esa misma poder. Y eso es que debemos alcanzar para ser preparados para un crisis espiritual. El yo debe morir, debe desaparecer comparado con la influencia del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo no debe tener solo a veces y cuando una influencia en nuestra vida, pero debemos llegar hasta el momento de una influencia constante del Espíritu Santo que puede garantizarnos la victoria contra el mal, la tentación, el pecado, el diablo, Satanás y todo lo que está mencionado en esa lección. Pero entonces vinimos en la última pregunta, es la experiencia de los apóstoles, el bautismo del Espíritu Santo. ¿Qué dices de eso, Raquel? El Señor siempre nos expone referencias históricas para facilitar nuestra comprensión y también tener como una extensión mayor del panorama que nos espera. Aquí se nos habla de la primera lluvia, de la lluvia temprana que descendió sobre los discípulos. Nosotros oramos y nos encontramos a la espera de la lluvia tardía, que es ese refrigerio final completo en abundancia del cielo para capacitar a su pueblo para la gran expansión del último mensaje de gracia a este mundo. El Señor había confiado a sus discípulos la gran comisión evangélica, pero ahora no estaba más entre ellos. Ante sus ojos había ascendido al cielo y ellos estaban en una situación de desconcierto, en una situación de vulnerabilidad extensa. Por una parte, por la presión y la persecución que ya empezaba a sentirse con gran ímpetu en su medio ambiente en el que estaban, y también la incapacidad con la que ellos se sentían interiormente para asumir la responsabilidad que el Señor les había confiado. Así que en ese contexto ellos se unieron, ellos se dirigieron a un lugar, ellos perseveraron unánimes en oración. Ese perseverar unánimes en oración no significa que todos pensaban lo mismo, pero sí tenían el mismo objetivo
No es que todas las personalidades se habían funcionado en una sola. Cada uno tenía sus características. Por eso aquí se nos dan los nombres específicos. Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, etc. Cada uno tenía sus atributos que le eran propicios y los identificaban. Sin embargo, el objetivo de la comisión evangélica, llevarla a su cumplimiento, esta era la máxima prioridad que estaban dando en ese momento. Y con ese fin oraban y rogaban con las mujeres y con todos aquellos que tenían el mismo sentir y el mismo propósito en la vida. Y este elemento es muy significativo. Todos aquellos que tienen el mismo propósito, que persiguen el mismo objetivo, el Señor los une con el fin de que pueda cumplir su objetivo a través de ellos. Este es el momento de un reavivamiento y de una reforma. El último párrafo de esta lección vuelve a definirnos qué es un reavivamiento, y esa renovación de la visión espiritual, esa vivificación de las facultades que Dios nos ha confiado con el fin de promover la segunda venida de Cristo, debe empezar ya. Y esta lección tiene el propósito de que esa entrega individual se dé para que haga también una proyección genérica dentro de nuestra iglesia. Muchas gracias, Raquel. Prácticamente es sumamente importante entender cómo funciona este bautismo por el Espíritu Santo. Vemos que hay condiciones para recibir a este Espíritu Santo. Si nosotros tenemos una medida del Espíritu Santo, pero desobedecemos a la influencia de esta presencia divina en nosotros, entonces Dios no nos va a conseguir más. El otro es la unidad que la iglesia debía tener para que se hace una manifestación más grande, más poderosa del Espíritu Santo. Pero también debemos entender que el Espíritu Santo no viene o no se da de un propósito, con un propósito de maravillarnos o complacernos. En contrario, el Espíritu de Dios se derrama para servicios. Si nosotros vemos los dones del Espíritu, todo están para servicios. Pero ¿qué va a suceder si alguien no quiere servir? No quiere participar en la obra de la iglesia, no quiere o no tiene tiempo. Entonces, él también rechaza estos dones, rechaza ese bautismo del Espíritu Santo porque no quiere servir, no quiere compartir este poder que Dios lo puede dar, que Dios lo quiere dar. Él está esperando las vasijas que se abren para puede derramar su poder en nosotros. Queridos hermanos y hermanas, es muy interesante estudiar la teoría de la verdad, pero también a participar y practicarla. Que Dios le bendiga y le guarde. Dios está esperando elementos, instrumentos que están dispuestos de ser parte de su pueblo. Y debemos entender que la palabra de Dios dice, pide, ¿y qué? Se os dará. Y se os darán. Si pedimos, si queremos, vamos a recibir este Espíritu Santo. Y si recibimos este poder divino, seguro no faltará nada para obtener la salvación que Dios, nuestro Señor Jesucristo, ha preparado para todos nosotros. Amén. Amén. Que Dios le bendiga y le guarde. No se olviden a participar no solo en nuestra escuela sabática, pero también a anunciar de la existencia de esos videos. Y que Dios le bendiga. Nos vemos con ayuda del Señor en la próxima semana. Amén.